13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. El cáncer es hoy la segunda causa de muerte en el mundo, detrás de las enfermedades cardíacas. Sin embargo, estas últimas disminuyen, mientras que las muertes por cáncer aumentan todos los años. Se estima que a lo largo del siglo XXI, el cáncer será la principal causa de muerte en los países desarrollados. Dentro de ese negativo panorama, la buena noticia es que se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento de las células. Entonces, en los últimos 30-40 años ha habido harto desarrollo que tiene que ver con ser más precoz en el diagnóstico, mejorar las cirugías para poder resecar, ¿no es cierto?, los tumores, en definitiva el tratamiento probablemente más importante, y en el desarrollo de terapias, además de la cirugía, para poder controlar la enfermedad, sobre todo cuando se ha diseminado, se ha ramificado. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres y se desarrolla más frecuentemente en individuos mayores de 50 años. Muchos de estos pacientes nunca tienen síntomas y entre sus causas se encuentran factores genéticos y de dieta. Es importante en cáncer prostático que, como les decía, existe en Chile un alza enorme. En 1992 solamente 700 hombres se morían por cáncer de próstata en Chile. El año 2008 hubo 1.700 pacientes que se murieron de cáncer prostático. Este es un cáncer que está aumentando en nuestra población. Eso tiene que ver con el envejecimiento de nuestra población, pero también que no nos morimos de otras cosas. Ahora, esto significa que hay que tener claro que este es un diagnóstico importante en Chile del 2011, del 2015, del 2020. Por lo tanto, aquí hay que tomar medidas de control que van a tener que ser nacionales. Conozca más sobre el cáncer de próstata hoy en Calidad de Vida. Voy a presentar al doctor Felipe Balvantín. Felipe, muy bienvenido a nuestro programa. Hola. Felipe estudió en la Universidad de Chile, después se especializó en la Universidad de Concepción como urólogo y finalmente hizo un fellow en Canadá en Tallahassee, en la Universidad de Tallahassee. Y con el tiempo se ha dedicado como urólogo especialmente al cáncer de próstata, que es un poco de lo que vamos a conversar, ¿no es cierto? Para entrar un poquito en el tema, de 7 millones de hombres chilenos, somos 16, 18, ¿cuántos somos? 18 millones. 18 millones, 9 millones de hombres chilenos. ¿Qué porcentaje de esos 9 millones de hombres chilenos van a tener cáncer de próstata? Bueno, una tasa cruda en cuanto a la incidencia de cáncer prostático en el hombre, las cifras son bastante impresionantes. 1 de cada 6 hombres a lo largo de nuestra vida vamos a desarrollar un cáncer de próstata. Ahora, si tenemos un familiar cercano, ya sea un padre o un hermano, es 1 cada 3. Y si la genética... La genética influye. Y es más, o sea, si tenemos un padre y un hermano, es 1 cada 2. Es un cáncer que parte desarrollándose a los 50, entre los 50 y los 60 años, y es un cáncer de lento crecimiento. Entonces, a la medida que el hombre está viviendo más tiempo, la incidencia está aumentando más. ¿Tú podrías mostrar a nuestro público dónde está la próstata? Porque para mucha gente es una entelequia. ¿Dónde está la próstata? ¿Qué es? La próstata sería este órgano que está acá. La función principal de este órgano es proveer el sustento de los espermios. Los espermios que son producidos aquí en el testículo van a viajar finalmente por el conducto deferente y se van a almacenar en las vesículas seminales, donde terminan su maduración. Durante la eyaculación, las vesículas seminales se exprimen junto con el líquido prostático, y el líquido prostático es el que le da el sostén a los espermios para que puedan fecundar el óvulo. La ubicación de la próstata es entre la vejiga y el pene. Por lo tanto, la orina pasa a través de la próstata y el semen pasa por este conducto que se llama conducto eyaculador y finalmente
los dos terminan en un conducto común que es la uretra. Este órgano es muy importante en el periodo de fecundación, pero posteriormente es un órgano que sufre varias alteraciones, aparentemente por cambios hormonales que se producen en el hombre. La alteración más frecuente es el crecimiento prostático, que nos pasa prácticamente a todos los hombres. Ese crecimiento, si nosotros vemos aquí la pantalla, va a empezar a comprimir la uretra y eso empieza a producir síntomas que son síntomas de obstrucción urinaria. Eso es muy frecuente. Ahora, el cáncer de próstata, que también aparentemente tiene que estar relacionado con los cambios hormonales, no necesariamente va a producir obstrucción, porque si tenemos un cáncer prostático que produce en la periferia, que es lo más frecuente, la obstrucción la va a producir muy tarde, cuando ya el cáncer esté bastante avanzado. ¿Cómo es la estrategia para poder prevenir el desarrollo del cáncer prostático? Ahora, prevenir el desarrollo del cáncer prostático es difícil, porque todavía aún no se entienden muy bien los mecanismos que lo producirían. Aparentemente, como dije, serían problemas de alteraciones hormonales, está asociado a factores que son genéticos y además a factores ambientales como el tipo de alimentación rico en grasa. Esos serían elementos que estarían relacionados con la génesis del cáncer de próstata. Pero no se saben muy bien los factores que lo producen. Pero hoy en día la estrategia principal es la detección precoz. Esa es la estrategia principal de... La remoción temprana del tumor. Más que la remoción, la detección precoz. Porque la detección precoz va a permitir... Porque hoy en día, de hecho, si nosotros vemos el cáncer prostático en estadio precoz se considera un cáncer curable. Un cáncer que es un cáncer curable. Es tanto así que el cáncer de próstata mata más gente, más hombres, que el cáncer de mama en las mujeres. Y los hombres no tenemos interiorizado el concepto de controlarnos periódicamente. Y si nosotros tenemos un cáncer prostático, que lo tenemos identificado, pero sabemos sus características, sabemos que se trata de un cáncer prostático de bajo riesgo, un cáncer prostático que su celularidad es muy parecida a la celularidad de origen y que está localizado, existe una alta probabilidad de que ese cáncer no avance, que sea un cáncer que se quede ahí para siempre y que el hombre fallezca de otra causa con un cáncer mínimamente puesto ahí. Es tanto así, si nosotros hacemos hay datos súper impresionantes. Por ejemplo, si nosotros hacemos una autopsia a hombres mayores de 80 años que fallecen por otra cosa, 80% de los hombres tienen células cancerosas en su próstata. Bueno, eso es bien frecuente. Fíjate que en el área mía, en tiroides, si uno se va a autopsia por gente muerta en accidente o otra cosa, un porcentaje altísimo, sobre un 70% de las personas mayores tienen un cáncer de tiroides y que nunca se iba a manifestar en la vida. Bueno, esto es muy similar en cáncer de la próstata, pero aquí lo importante, por la alta incidencia y también tiene una alta mortalidad, igual existen cánceres que son agresivos y que van a matar al paciente. Por lo tanto, lo importante es identificarlo. Entonces, haciendo detecciones precoces sobre los 45 años o sobre los 40 con antecedentes familiares de cáncer prostático, nosotros vamos a poder detectar aquel cáncer que es un cáncer pequeño, un cáncer que nosotros llamamos el cáncer curable. 1 de cada 6 hombres va a ser un cáncer de próstata. Si hay un papá con un cáncer de próstata, 1 de cada 3, o sea, hay un 30% de chance de hacer un cáncer de próstata. Y si hay un papá y un hermano, tiene un 50% de probabilidad, o sea, miti. Ese dato es súper importante. Y ahora entrando a la segunda parte, ¿cómo haces tú la prevención, concretamente? Concretamente hay que hacerse un examen físico, que es el tacto rectal, y un examen de sangre, que es el antígeno prostático específico. Con esos dos elementos nosotros podemos decidir si hacer una biopsia o no para poder detectar aquel cáncer prostático precoz. Eso es fundamental. Lo tienen que hacer los hombres mayores de 40 años
y los hombres de 40 años si tienen antecedentes familiares de cáncer prostático, y en la población general los hombres mayores de 45 años. ¿Tiene alguna relación, algo que se está usando mucho día a día, que es la terapia de reemplazo hormonal en el hombre, con el cáncer de próstata? El reemplazo hormonal para el tratamiento de la andropausia, que sería el equivalente a la menopausia en las mujeres, hoy en día es un tratamiento muy frecuente y la testosterona se considera una especie como de la benzina del cáncer prostático. Entonces nosotros teníamos una resistencia, los urólogos y los médicos en general, a usar una terapia de reemplazo hormonal por el miedo de incendiar o incentivar un cáncer prostático. Pero hoy sabemos que el cáncer prostático, y esto ya vamos a hablar a un nivel molecular, el cáncer prostático tiene una cantidad de receptores de testosterona que se saturan fácilmente. O sea, con niveles mínimos de testosterona, esos receptores ya están saturados. Por lo tanto, si le damos más testosterona, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El cáncer va a seguir su evolución natural. Yo tengo muchos pacientes que han sido tratados de cáncer prostático, ya sea con cirugía robótica o ya sea con braquiterapia, y que después le hago tratamiento de reemplazo hormonal y no pasa nada. ¿Tuviste a este enfermo, este paciente, le hiciste un antígeno, le hiciste un tacto, no tenía nada, no fue biopsia, no tenía ni nada? ¿Qué le dices tú a ese paciente? Señor, vuelve un año más. Ya. Que esto es un cáncer que va a ir aumentando, que la incidencia va aumentando a medida que pasan los años y que tiene que volver el próximo año. Perfecto. Ahora, si tú a ese hombre le detectaste el antígeno prostático no elevado, pero la próstata en el tacto rectal se la encontraste, por ejemplo, que el lóbulo izquierdo estaba más aumentado, ¿te pareció sospechoso? Bueno, ahí tiene indicación de biopsia, porque muchas veces el cáncer prostático, sobre todo en sus etapas más precoces, el antígeno se va a mantener dentro de límites normales, lo que consideramos normales. Por ejemplo, hay un rango que entre 2,5 y 4, que se considera es un rango normal. Pero sin embargo, si el tacto rectal se toca alterado, existe una probabilidad muy alta de que tenga un cáncer prostático que está recién empezando. Felipe, vamos a tener que parar aquí porque tenemos un aviso a nuestros auspiciadores que hacen posible que podamos seguir, y volvemos, no se muevan, volvemos en un segundo. De vuelta en la segunda parte, conversando con el doctor Felipe Balbontín acerca del cáncer de próstata, estábamos poniendo los ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba si hasta el momento el tacto clínico domina la situación, más que el antígeno prostático? Pero ese enfermo, tú le hiciste la biopsia porque te pareció sospechosa y los antígenos prostáticos estaban normales. ¿Qué le dices tú? La biopsia salió negativa, no hay nada. ¿Qué le dices tú a ese enfermo? Bueno, ese paciente que tiene algún riesgo, en el sentido, o que tiene un tacto rectal alterado, o el antígeno a veces está un poco alto y el tacto rectal está normal, voy a poner la situación inversa. Ese necesita hacer un seguimiento un poco más cercano, o sea, no es suficiente decirle de aquí venga un año más, sino venga en 3 meses. En 3 meses hay que repetir nuevamente el antígeno prostático y realizar otro tacto rectal y ver la evolución. Si uno ve que hay algún cambio en estos parámetros, tiene que ir más allá. Y más allá significa hacer exámenes complementarios. Hoy en día lo que está ya de última tecnología o lo que se está haciendo últimamente es hacer una resonancia magnética multiparametral, que se llama, que es una resonancia magnética que es muy específica para tratar de detectar zonas sospechosas. Y ahí, después, si alguna de estos exámenes está alterado, podría hacer una biopsia dirigida al punto donde sale la resonancia nuclear magnética alterada. ¿Qué haces tú con un enfermo
que los antígenos prostáticos están altos, sin embargo tú haces el tacto rectal y no hay nada. Ese paciente tiene indicación de biopsia porque por otra parte, el cáncer prostático puede estar no en la zona que uno logra tocar con el tacto rectal, puede estar en la zona anterior. Y eso va a dar un antígeno prostático elevado sin tener un tacto alterado. Y ese paciente se tiene que hacer una biopsia prostática. Ahora vamos a ponernos en el caso, por ejemplo, de que el papá y un hermano tienen cáncer de próstata. Tú haces la biopsia y no vamos a hablar de Gleason, que son las escalas que tiene, sino que sale positivo, sale un adenocarcinoma. ¿Cómo sigues tú ese enfermo? Una vez que uno hace el diagnóstico del cáncer prostático, y ojalá es precoz, aquí me refiero con precoz, o sea que ese hombre uno lo está siguiendo y pilló finalmente un cáncer prostático que está con un antígeno prostático bajo. Aquí me refiero bajo 10. Y al tacto rectal se logra tocar un nódulo relativamente pequeño. Eso nosotros hablamos de que estamos frente a un cáncer prostático localizado. Nosotros ahí, una vez que uno logra explicar que la situación es un cáncer, pero no es devastador, sino que es un cáncer que es curable, uno empieza le explica las alternativas que existen hoy en día, las alternativas modernas, para poder enfrentar ese cáncer prostático. ¿Y cuáles son las alternativas modernas para ese cáncer incipiente? Primero, es la observación activa, lo que hablé en un principio, que existe una probabilidad, si este cáncer prostático demostramos que su celularidad, lo que habló usted recién del Gleason, es bajo, por lo tanto es un cáncer que es con una agresividad muy baja y que tiene un antígeno prostático bajo, ese cáncer lo puede ir siguiendo en el tiempo y se ve que estos parámetros no se alteran. Ese paciente finalmente se hace un seguimiento activo, que se llama, por un par de años, y si no evoluciona, se deja con controles anuales. Por el contrario, uno está vigilando a ese paciente, cosa que si hay cualquier cambio, tanto en el antígeno prostático como en la agresividad celular, uno toma una actitud activa. La actitud activa son estas tres que están aquí abajo. Hoy la radioterapia externa es una alternativa real y una alternativa que se usa bastante, y además que los equipos hoy en día son equipos modernos que pueden realizar una radiación exclusivamente en la próstata, dañando menos los órganos vecinos. La más usada de los tratamientos es la prostatectomía radical, que es retirar la próstata. Ese es como nuestro gold standard. Y la cirugía hoy en día es el tratamiento que nosotros indicamos en un porcentaje alto de pacientes. Y la forma de hacerla hoy en día es con cirugía robótica. Se llama cirugía robótica, pero de verdad el nombre es cirugía laparoscópica asistida por robot. Sí, claro. Y por último, la braquiterapia, que es la implantación de semillas radioactivas dentro de la próstata. Es un tratamiento moderno y un tratamiento que es ambulatorio y que tiene un altísimo índice de curación. Y el paciente entra, se pone estas semillas radioactivas, se va para su casa con el tratamiento andando en su cuerpo, y que al año estas semillas están inactivas y el paciente hace su vida normal. ¿Por qué te inclinas tú? Porque hay gente que se inclina por la cirugía. Si un radioterapeuta se inclina por su tratamiento de radioterapia, yo no sé si la semilla la ponen usted o los radioterapeutas. Yo tengo una serie de más de 150 pacientes tratados con braquiterapia. Ya. Braquiterapia son las semillas que se ponen... Que son semillas radioactivas. Sí. ¿Qué porcentaje de los pacientes que van a prostatectomía radical, a retirar la próstata, hacen impotencia? Entre un 30 y un 40% van a quedar con impotencia sexual. Claro. Los trabajos que hoy en día se han realizado, lo que han logrado no es mejorar en los números, sino que acortar la brecha. Por ejemplo, en vez de entre un 30 y un 40%, 30 y 35, 30 y 33. O sea, en el fondo, la variabilidad que se produce la disminuye hacia los términos mejores en el fondo. O sea, hablaríamos como una variabilidad mucho menor en cuanto a la probabilidad de quedar con impotencia. ¿Y la semilla? Bueno, esa es la que produce menos impotencia. Entonces, el porcentaje de impotencia llega entre 5 y 10%, y eso se produce
más o menos los 2 años de haber colocado la semilla. Por eso esto es como hacer un sastre. No, lo que pasa es que, bueno, trabajamos en áreas diferentes, pero es lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo con mis pacientes. Que hay diferentes alternativas, pero hay alternativas muy buenas, pero que dejan una devastación muy grande. Entonces, yo lo que hago es conversar abiertamente con el enfermo y que me ayude él a escoger. Bueno, eso es súper importante. Eso es importante. También hay que tratar de percibir las aprensiones del paciente. Por supuesto. Por ejemplo, si el paciente, la potencia es algo que es muy importante. Obviamente uno tiene que tratar de elegir las alternativas que son menos agresivas en ese aspecto. Para aquel paciente que siente que el cáncer se lo tiene que sacar porque la angustia de vivir con esto adentro, la cirugía es la alternativa principal en él. O sea, por eso uno tiene que ir viendo caso a caso, tratando de elegir la mejor alternativa para él. No existe alternativa inocua. La única alternativa inocua es el seguimiento activo, pero también una angustia para el paciente. Entonces, pero sin embargo, contamos hoy en día con herramientas que son efectivas, que son curativas y que son mucho menos devastadoras de lo que uno tenía como antecedente de 40 años atrás. De 40 años atrás. O sea, de verdad que la cirugía vía laparoscópica es una cirugía con menor morbilidad. En un cáncer avanzado, que ya ha sobrepasado la cápsula, incluso hay algunos ganglios comprometidos. Ya cuando nosotros empezamos a hablar de cáncer avanzado, ya estamos en presencia de cáncer que uno dice que la probabilidad de curación baja importantemente. Curar al paciente ya cuando hay cápsula avanzada o cuando está sobrepasada la cápsula, o es más, cuando tiene invasión de ganglios, es más difícil. Lo que uno hace ahí es primero hablar con el paciente y decirle que las probabilidades de que tiene en el fondo, pero lo que hay que tratar de hacer en esos casos son tratamientos multimodales. Fíjate que mi papá tuvo durante sus últimos 15 años de vida un cáncer de próstata irresecable y fue mantenido exclusivamente con bloqueador hormonal. Bueno, lo que pasa es que lo que hablábamos, el cáncer prostático tiene receptores de testosterona y la testosterona es como la benzina del cáncer prostático. Si nosotros cortamos la testosterona y ahí vienen los bloqueadores hormonales, este cáncer entra en un periodo que se llama apoptosis, que es una reducción progresiva de la célula hasta prácticamente desaparecer. Es como un adormecimiento del cáncer. El cáncer queda latente hasta que en un promedio que no se sabe bien, que pueden ser 4, 6, 8 años, esto empieza a ser inmunoresistente. Y ahí empiezan a multiplicarse células que son resistentes a tratamiento, a este bloqueo hormonal. Antiguamente, cuando no existían los bloqueadores hormonales, se usaba la castración quirúrgica. Se extirpaban los testículos. Yo alcancé a vivir esa época. Claro, eso es lo que hoy en día ya casi no se usa. No, hoy día yo creo que nadie lo usa. No. Y la alternativa que tiene, lo bueno que tiene el tratamiento de bloqueo hormonal, que uno puede hacer tratamiento intermitente, o sea, puede recuperar al paciente de su testosterona y poder recuperar síntomas. Por lo tanto, el bloqueo hormonal hoy en día es el tratamiento que se llama la castración química. Que cumple con el mismo rol, pero no es una cosa tan... Y eso es importante, por ejemplo, en el paciente que me estabas diciendo tú, un paciente que ya uno sospecha que tiene ganglios tomados, lo que uno hace es un tratamiento multimodal. Uno parte con la cirugía complementaria con un tratamiento de bloqueo hormonal más radioterapia externa. O sea, uno lo que primero hace, si está en una especie de riesgo intermedio, que todavía no tiene metástasis ósea, pero sospechamos que tiene cáncer en los ganglios y son micrometástasis, nosotros podemos todavía intentar hacer un tratamiento curativo. Bueno, tú ves cómo se nos pasa el tiempo aquí volando. Antes de despedirme de ti, recordar que el Twitter es @doctorferrada y el mail que escriban, por favor, así como nos pidieron mucho hablar de cáncer de próstata, mucha gente, y estamos dando respuesta con el doctor Balbontín, que lo ha hecho estupendamente.
Te queremos agradecer tu colaboración en la educación, en la prevención del cáncer. Muchas gracias, para mí es un gusto poder aportar. Gracias. Que tengan buena semana. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.